Estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado, el día de hoy la clase es sobre las principales biomoléculas orgánicas, es decir, aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos, forman parte de nosotros. Empecemos hablando de los glúcidos. Los glúcidos son compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver aquí en el gráfico un ejemplo para que lo tengan más claro. Ok, aquí podemos observar a la glucosa, que es el monosacárido más simple. De hecho, en nuestra sangre vamos a encontrar ese azúcar, la glucosa. No sé si recuerden que, por ejemplo, dicen vamos a verificar el nivel de glucosa en la sangre. Es porque ese es el glúcido pequeñito que circula por nuestra sangre. Ok, veamos esta estructura. Aquí podemos observar el carbono que está representado con esas bolitas de color gris. Podemos observar también que se encuentra presente el hidrógeno, representado por las bolitas de color blanco, y el oxígeno, que está representado por las bolitas de color rojo. Esta es la estructura de la glucosa, y aquí a los lados tenemos la estructura de la fructosa, que es aquella azúcar, aquel monosacárido que se encuentra presente en las frutas. La función principal de los glúcidos es energética y estructural. Es decir, cuando nuestro cuerpo necesita energía, lo primero que va a hacer es utilizar a los glúcidos, a los carbohidratos, como fuente de energía. Esa es una de las razones por las cuales, si alguien, por ejemplo, ha hecho un ejercicio extenuante y entonces necesita recuperar energía, si nosotros ingerimos algo de carbohidrato en nuestro cuerpo, vamos a notar que rápidamente nuestro cuerpo puede asimilar esa energía proveniente de estos glúcidos. Existen glúcidos pequeños, como mencioné, como la glucosa, la fructosa, y se les llama monosacáridos. Pero también existen glúcidos un poquito más grandes, llamados oligosacáridos, que están compuestos por la unión de 2 hasta 10 monosacáridos. Y existen carbohidratos o glúcidos mucho más grandes, más complejos, llamados polisacáridos, que están constituidos por más de 10 monosacáridos. Una diferencia fundamental, por ejemplo, en los polisacáridos es que los polisacáridos ya no son dulces. Sé que suena raro porque a los glúcidos les llamamos azúcares y asociamos eso con que es dulce, ¿cierto? Pero no siempre es así. Es decir, existen glúcidos, existen azúcares o carbohidratos, como les quieran llamar, que no son dulces. Voy a poner un ejemplo. La celulosa es un carbohidrato, es un glúcido. Forma parte de la corteza de los árboles. Sin embargo, no es dulce, porque es un polisacárido. El almidón también es un polisacárido y no es dulce. La quitina, que se encuentra formando parte del caparazón de los crustáceos, ese caparazón rígido, duro que nosotros podemos encontrar en los camarones, por ejemplo, en los cangrejos, etc., eso está formado por polisacáridos y estos no son dulces. Hablemos un poco ahora de los lípidos. Los lípidos son lo que nosotros conocemos como grasas. Son ácidos grasos y estos pueden ser saturados o insaturados. Primero veamos aquí en la imagen qué alimentos son ricos en lípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, aceites, tenemos granos, el aguacate, el maní, etc. Todos estos alimentos tienen una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de lípidos. Sin embargo, no todas las grasas son iguales. Existen ácidos grasos que son saturados y existen ácidos grasos que son insaturados. Los doctores nos van a decir a nosotros que es preferible que nuestra alimentación esté basada en ácidos grasos insaturados. Y les explico rápidamente por qué. Porque nuestro cuerpo puede desdoblarlos rápidamente y no se van a acumular en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema de que los lípidos o las grasas se acumulen en gran cantidad en nuestro cuerpo? Pues bien, varios factores. Primero, la obesidad, que puede conllevar a otras enfermedades. Pero aún personas que no son obesas, que son delgadas, pueden tener exceso de colesterol, por ejemplo, en su sangre. Pueden tener exceso de grasa en su cuerpo, en lugares como, por ejemplo, las arterias, en donde se puede provocar un infarto. Vamos a explicar brevemente cuál es la diferencia química entre el ácido graso saturado e insaturado. El ácido graso saturado es el que pueden ver en la parte superior. Como pueden apreciar, es una estructura formada por carbono, hidrógeno y oxígeno en el extremo,
Oxígeno, como pueden observar, ¿no? Es un ácido carboxílico. En química van a aprender un poco más de esto, pero en un extremo tiene un ácido carboxílico. Pero notemos la diferencia con el ácido graso insaturado. ¿Cuál es la diferencia que observan allí? Está representada con el color verde. Hay como un quiebre, hay un doble enlace. En química también van a ver eso. Y esto es lo interesante, ver cómo se relacionan los conceptos que ustedes aprenden en física, en química, en biología, etc. Y notarán que todo lo que ustedes están aprendiendo con los demás profesores les va a servir para poder unificar criterios y poder entender mejor ciertas clases. Bueno, aquí podemos observar que hay un doble enlace, y al haber allí un doble enlace que está representado con color verde, es como que la molécula se quiebra. Y es allí en donde el cuerpo fácilmente puede cortarla para hacerla más pequeña, para hacer ese ácido graso más pequeño y poder absorberlo de mejor manera. Estos ácidos grasos insaturados se encuentran, por ejemplo, en el maní, en el aguacate, en el aceite, por ejemplo, de soya, en el aceite de girasol, lo encontramos en muchos peces, etc. Los ácidos grasos, en cambio, saturados, por poner un ejemplo, los podríamos encontrar en mantecas, los podríamos encontrar en esos aceites que no son de buena calidad, o por ejemplo, aquellos aceites que aún siendo de buena calidad, se los utiliza mucho, se los reutiliza. Por ejemplo, cuando ustedes van a la calle a comprar unas salchipapas y ustedes ven ese aceite con una coloración negra, es porque ese aceite ha sido reutilizado y allí se están friendo muchas cosas. Ese aceite pudo hasta haber sido de buena calidad, pero en el momento en que se reutiliza tanto, se convierte en un aceite de mala calidad. Es la razón por la cual, si esas papas fritas las hace sus padres en su casa con un buen aceite, ustedes notarán la diferencia, tanto en el sabor como en que no les va a hacer mucho daño. Bien, sin embargo, hay algo importante que quiero recalcar aquí. Muchas personas asociarán entonces con que no debemos comer grasas. Entonces las grasas son perjudiciales, no debemos comer lípidos, nada que tenga grasa. Eso es falso, porque nuestro cuerpo necesita de grasa y vamos a explicar por qué. Nosotros estamos formados por células, como lo vieron en clases anteriores, ¿cierto? Bueno, resulta que esa célula tiene una capa protectora llamada membrana celular, como si la célula fuera una naranja, por ejemplo. Necesita tener una corteza, una cáscara que la proteja. Nuestras células tienen esa capa protectora, y esa capa protectora, esa membrana celular, está hecha de grasa, así como lo escuchan. Todas las células de nuestro cuerpo, nuestra membrana celular, está formada por un tipo de grasa llamada fosfolípido, que la vamos a reconocer aquí en esta imagen. Como ustedes pueden observar, aquello que tiene forma como de alfileres, que está representado con un círculo de color azul y que tiene como unas patitas hacia abajo, ¿ok? Eso es algo esquemático, es algo para que lo entiendan de mejor manera. Se llaman fosfolípidos y están formando la mayor parte de la membrana celular, como pueden apreciar allí. En clases posteriores, cuando ustedes avancen en los conocimientos, pues aprenderán más sobre la membrana celular. Por ahora no los quiero confundir, solo quiero que observen que gran parte de la membrana celular está formada por grasas. Por lo tanto, las grasas también son importantes en nuestra dieta. Si una persona decide hacer dieta y no consumir absolutamente nada de grasa, entonces empezará a tener problemas en su salud. Pasemos a otra biomolécula muy importante, como son las proteínas. Estas proteínas están formadas por aminoácidos. Tienen diversas funciones. Las proteínas, por ejemplo, pueden ser estructurales, transportadoras, inmunológicas, etc. Se encuentran en alimentos como, por ejemplo, aquí pueden observar diversas carnes: pescado, carne de res, carne de cerdo, pollo, etc. En el queso, mantequilla, embutidos, etc. En este gráfico podemos observar un poco más sobre las funciones que les comenté, que son muy variadas. Por ejemplo, existe una proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. Tiene esa función de transporte, llamada mioglobina. Existe otra proteína, por ejemplo, que se encarga, llamada, aquí la podemos observar, llamada inmunogammaglobulina, como la están observando allí en el gráfico.
cuya función corresponde con el sistema inmunológico. Es decir, si nosotros no consumiéramos proteínas y no formamos adecuadamente entonces estas proteínas en nuestro cuerpo, nuestras defensas van a estar bajas porque no vamos a formar estas inmunogamma-globulinas que son las encargadas en gran parte de defendernos de agentes extraños. Aquí tenemos otra proteína llamada miosina que la encontramos en nuestros músculos. Es por eso que es sumamente importante para quienes quieran desarrollar musculatura consumir proteínas de buena calidad. Porque resulta que la miosina que forma parte de nuestros músculos es una proteína. Si nosotros no ingerimos proteínas en nuestra alimentación, entonces no vamos a formar una musculatura adecuada. Y bueno, por cuestión de tiempo no voy a poder describir cada una de las que están allí, porque en realidad esta clase es básica, es general. Quiero que entiendan más bien que las proteínas son biomoléculas sumamente importantes. Existen también proteínas que actúan como catalizadores de una reacción. Se les llama enzimas. Como pueden ver en el gráfico, una enzima se encarga, tiene muchas funciones. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en nuestra saliva nosotros tenemos una enzima que ayuda a digerir los almidones que comamos, ¿ok? Entonces, así como esa enzima, existen muchísimas enzimas digestivas y con diferentes funciones que van a ayudar a que nuestro cuerpo pueda realizar diferentes funciones. Es de allí también la importancia fundamental de consumir proteínas en nuestra dieta alimenticia. Y para finalizar la clase vamos a hablar de unas biomoléculas llamadas ácidos nucleicos. Como su nombre lo indica, se encuentran en el núcleo de nuestras células y están formados por nucleótidos de ribosa o de desoxirribosa. Cuando tiene ribosa, estaríamos hablando de ARN, que es lo que estoy enseñando allí en el gráfico, ¿ok? Es como si tuviéramos una escalera, pero solo a la mitad. Cuando se unen dos ARNs, de esta manera, como vemos en el gráfico de allí, vamos a tener el ADN. El ADN está formado, como lo dije anteriormente, o tiene entre sus componentes un azúcar llamada desoxirribosa. De allí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico, ADN. En cambio, el ARN está formado por un azúcar, que está representada aquí con la letra R, llamada ribosa. De allí su nombre, ácido ribonucleico. Como mencioné, estos se encuentran en el núcleo de nuestras células. El ADN forma una doble hélice que contiene en su secuencia los nucleótidos necesarios para la síntesis de proteína. Cuando veamos genética, vamos a poder desarrollar más este tema. Por el día de hoy quiero que entiendan un poquito cómo es la estructura del ADN. Vemos que es como una especie de escalera enrollada, ¿ok? Y si hablamos químicamente, vamos a observar que puede tener cualquiera de estas 4 bases nitrogenadas que voy a mencionar a continuación. Aquí tenemos citosina, guanina, adenina o timina. Parece mentira, pero solamente con eso de las bases nitrogenadas, la secuencia que llevan va a permitir que el cuerpo lleve la información o que tenga la información necesaria para formar las diferentes proteínas del cuerpo. No los quiero confundir con eso porque eso es materia de genética. Por ahora quiero que tengan muy claro que entonces las biomoléculas orgánicas son los glúcidos o azúcares o carbohidratos, las proteínas, las grasas o lípidos y los ácidos nucleicos. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias.